Listo. Eh, se siente ya nostalgia ver estos elementos con los que hemos pues, trabajado todo este tiempo. Y pues ya va siendo hora de que saludemos a Norman. Norman Tirano es parte de nuestro equipo. Hoy tenemos la fortuna de tener a uno de los nuestros también, pues aportándonos cosas a nosotros y a ustedes. Y hola Norman, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Súper aquí, un día muy fresco en Cali. ¿Cómo estás pues por allá en Bogotá? Creo que acá está 10 veces más fresco. El clima está bien, bien Ya me frío. imagino, por tu chaqueta alcanzaba a percibirlo. Está oscuro, oscuro. Parece que va a llover. Bueno, esperemos que sea una lluvia tranquila. Aquí en Cali llueve y eso se nos va el wifi. Les quiero No, contar un poquito de Norman, como para ya dejarlos con él, porque tiene mucho más para contar. Norman es un publicista, director creativo y director de arte, además de claramente un fotógrafo. Norman es un experimentado director creativo y de arte, pues Norman es el que nos ha ayudado con toda la campaña del Cali Photo Fest para que se vayan haciendo como a esa idea. Es un fotógrafo con una visión marcada por la rigurosidad de la publicidad y la libertad de la expresión artística. Es el socio fundador de Sagan y de Being Human Agency. Ojalá yo lo haya pronunciado bien porque me toca. Entonces, Norman, ¿qué pensás? ¿Arrancamos? sí, como quieras, Alejo. Listo. Yo le pido a la gente que está aquí como pendiente de Norman que lance comentarios, preguntas, lo que sea, que vamos a estar haciendo espacios para dialogar con él. La idea es eso, ¿no? Es disfrutar que la tecnología nos permite estar en vivo y no en diferido y generar diálogo, que la distancia no sea pues un impedimento y aprovechar y estar aquí cerca. Entonces, los dejo con Norman y nos vemos más tarde. Gracias, Alejo. Bueno, muchas gracias al festival, muchas gracias, Alejo, por la presentación. Y un poco lo que les quería comentar era, esa última frase que dijo Alejo, me pareció súper chévere porque, digamos, la escribió un amigo y de cierta forma como que refleja un poco, digamos, lo que es mi carrera en el mundo publicitario y también, digamos, ahora último en estos años en la fotografía. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es una charla a comentarles algo de creatividad porque el tema de creatividad pues siento que es un tema chévere, debe ser un tema espontáneo. Lógico, hay como unas estructuras narrativas, hay unas estructuras de pensamiento creativo, pero digamos que en la charla lo que voy a hacer es básicamente como compartirles algunos métodos de cómo yo he abordado la creatividad desde mi trabajo en agencia de publicidad y también en proyectos fotográficos. Entonces vamos a hablar algo de creatividad, algo de dirección de arte y esculcando por ahí encontré esta frase en un documental que estaba viendo que me pareció algo interesante y dice, el arte es incomprendido y muchas veces que no sea estético no quiere decir que no sea hermoso. Entonces, en esta foto en particular voy a contarles un poquito, muy brevemente. Este fue un proyecto que hice en la finca de mis suegros. Este es mi cuñado, que ellos crían pollos. Entonces, un día decidí como hacerle un registro, pero hice el registro de todo el proceso, desde el proceso en que están en el corral hasta que digamos, los llevan al sitio donde los matan, los limpian y después salen directamente al mercado. Entonces, en este sentido, digamos que esta fuente en particular me gustó mucho y en el transcurso de la presentación van a ver cómo el color también, digamos, en mi puesta en escena juega como un papel bien importante y sobre todo, digamos, hablando un poquito de esta foto, me pareció chévere, pero consta, digamos, el proyecto consta alrededor de 20 fotos y como les conté es todo un proceso, pero de cierta forma me vi un poco limitado cuando quise mostrar las otras fotos porque las otras fotos son como
como un poco crudas. Digamos que esta es la menos cruda de todas y en ese sentido a lo que hoy es que como el valor estético, digamos que nos venden en nuestra sociedad es muy relevante según el contexto. Entonces, hay algunas, para entrar en temas filosóficos, esa estética visual correcta para unos y para otros, no digamos que muchas veces lo pone como a uno a evaluar ciertas cosas, a querer mostrar ciertas cosas, entonces digamos que esta y otras dos fotos son las únicas fotos que mostré del proyecto y las otras donde ya se ve sangre, donde se ve un poquito ya de crudeza, me costó un poquito mostrarlas siendo mías, siendo mi proyecto y que me parecía como algo interesante desde la puesta en escena. Entonces, digamos, sumado un poco a lo que le estaba comentando en mi trabajo en publicidad, digamos, ese trabajo estético juega un valor súper importante, sobre todo desde el punto de vista de la cosmética. En ese sentido, por ejemplo, pues sabemos que las marcas tienen unos códigos visuales, tienen unos códigos de comunicación en los cuales esa estética debe, o sea, ser la filosofía de la marca en todo sentido. Entonces hablamos desde la estética en el color, desde la estética en las personas, en la comunicación, en los objetos que juegan en la puesta en escena y cómo, digamos, de cierta forma, esa estética tiene que ser preciosa y no tiene que transgredir ciertos valores. Entonces, digamos, esta frase también me pareció algo interesante de cómo la estética digamos que en este momento hace parte como esa marca de la modernidad. Entonces, digamos también sumado a esto, otra parte, digamos, dentro de mi presentación es el diseño como proceso creativo y como proceso en realizar proyectos a la hora de hacer, digamos, una puesta en escena, de hacer una fotografía, juega un papel súper importante porque en publicidad, por ejemplo, esos valores de producción tienen que ser estéticos muy bien cuidados, tirados muy bien a una cosmética muy bien detallada, súper bonita, súper linda, pues porque eso es lo que, digamos, de cierta forma, en publicidad, en comunicación, nosotros debemos transmitir. Entonces, digamos que las marcas, o sea, se tienen que valer de todos esos códigos visuales estéticos para tratar de transmitir un mensaje, o sea, bonito, o sea, que comunique algo que a la gente realmente le llame la atención y pues que finalmente determine una venta que es como la consecuencia final de una campaña. Entonces, en ese sentido, digamos, voy a contarles un poco también de lo que me gusta, digamos, ver, hacer, compartir, mirar, observar, digamos, porque siento que dentro de la presentación es un poquito, digamos, ecléptica en el sentido de que la creatividad finalmente como que se alimenta de muchas cosas y la publicidad, por ejemplo, me ha llevado a mí a trabajar en diferentes categorías, desde servicios hasta productos. Hoy trabajamos con una marca de gaseosas, mañana trabajamos con una marca de carros y así sucesivamente. Entonces, digamos que un poco esa diversidad y ese trabajo en varias categorías también le permite a uno, a la mente, retarse, digamos, con su equipo también a generar nuevas ideas. Entonces, este personaje para mí es un representante, digamos, muchos lo llaman el padre de los efectos especiales, el señor Georges Méliès. Y lo que más, digamos, me gusta de él es el poder de la imaginación que tenía en su momento, ¿no? O sea, que todo lo que a su alrededor tejía y cómo, digamos, el hecho de alimentar todas esas ganas de querer hacer cosas, de experimentar, de hacer, de proponer, lo llevaba siempre a ser muy curioso. Entonces, digamos, por ejemplo, era director de cine, él mismo hacía sus propias películas, era actor, la esposa también participaba en sus películas, diseñaba los sets que en todas sus películas ponía en escena, era ilusionista, tenía como un pequeño teatrino y ahí, digamos, tenía muchos espectáculos de ilusionismo, sabía mucho de ilusionismo, de efectos. También él mismo hacía los diseños de sus trajes, por ejemplo, que estos estilos que les estoy mostrando hacen parte, pues yo imagino que todos los conocerán desde la película Un viaje a la luna, una de sus más memorables, su obra maestra.
También diseñaba juguetes, por ejemplo, ya en los últimos momentos de su vida. Entonces vemos como todo este número de conocimientos, toda esta necesidad y toda esta inquietud por querer saber, por querer experimentar, por conocer, pero sobre todo por el hacer, lo llevó como a un momento de, digo yo, como de observación, porque él era muy curioso y hay una anécdota bien chévere, y es que, por ejemplo, él junto con los hermanos Méliès, pues son los padres del cine. Eh, Puse este ejemplo, como les dije, porque me gusta mucho el lenguaje que utiliza el cine. Sabemos que el cine y la fotografía son primas hermanas, entonces de cierta forma, digamos, quise como abordar un poco la charla desde este punto de vista. Entonces, una anécdota que una vez leyendo bien en sus documentales me parecía súper chévere, era que él hasta cierto punto hacía lo mismo que hacía los hermanos Méliès, o sea, hacía el mismo cine con la misma estética, trataba de igualar, pero en un día, él haciendo una de esas películas, resulta que en un afán, el carrete, le pasó algo y la película se rompió. Entonces, como tenían que terminar rápido, sencillamente lo que hizo fue cortar, pegar con cinta y volví a montar en el carrete, y cuando vio la película se dio cuenta que había unos saltos. Entonces, por ejemplo, que de una calle pasaba a otra calle, que de pronto iba pasando una carroza y saltaba a un carro, que iba pasando un hombre y saltaba a una mujer. Entonces ahí como se dice, se le iluminó el coco, y por eso, digamos, es considerado como uno de los precursores de los efectos, si no el precursor de los efectos en el cine, porque a través de, digamos, de esta pequeña observación, él empezó a jugar con la puesta en escena y sobre todo con lo que hacía en su teatro, que él mismo hizo su teatro todo de cristal para trabajar con la luz natural. Y a partir de ahí, pues, hizo un sinnúmero de películas, y esta que es su obra maestra, pues la que todos conocemos. Entonces, digamos que en ese sentido vemos como la sumatoria de muchas cosas que nosotros, digamos, nos gustan, experimentamos, hacemos, todo ese conjunto, o sea, en algún momento también nos ayuda a ser muy curiosos, sobre todo a despertar la creatividad. Creo que hay, digamos, un comentario de unos amigos, dicen, no, es que en publicidad, por ejemplo, se nos atribuye que los creativos o en publicidad son como los que más logran despertar, o los que más son creativos. Pero pienso yo que de pronto eso también lo hace el oficio, ¿no? O sea, nuestro oficio, y ese es el diario quehacer, el que nos permite estar en continuo, digamos, movimiento y estar generando esas ideas. Pero para mí también toda esa parte de alimentar el conocimiento, de sumar a través de otras disciplinas, de querer, digamos, aportar al momento en el que yo estoy realizando un proyecto, también es súper importante. Entonces, digamos que este es como un breve paso, un breve repaso digamos, que yo tengo en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Entonces, digamos, lo básico, empezar con la idea. O sea, digamos que todo gran proyecto, toda gran iniciativa tiene que partir con una idea. Entonces, es importante que esa idea, digamos, pueda que en un primer nivel no sea la esperada o simplemente sea un chispazo, pero hay una idea, hay un indicio, y lo importante, digamos, y lo que a mí me gusta hacer es sencillamente coger y anotarla en una hojita o en el celular, inclusive anotar una palabra, una frase que me recuerde que allí hay algo interesante. Otro paso importante, por ejemplo, es el sketch o una bocetación de esa idea. Es, por ejemplo, yo cómo visualizo esa idea y cómo posiblemente después la puedo llevar a un dibujo con un lápiz o una hojita, o cómo la puedo de pronto hacer montaje en Photoshop y que me quede clara, para tratar de entender hacia dónde quiero llegar con esa idea y de pronto cómo puede ir evolucionando. Otra cosa súper importante también son los materiales. Por ejemplo, las texturas. O sea, yo dentro de esa idea, dentro de esa composición, dentro de ese, digamos, ese mundo fotográfico que yo me estoy imaginando,
qué materiales voy a utilizar, qué texturas realmente me sirven, cómo empiezo a jugar con las texturas. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, es untarme las manos y como palpar y como cortar y pintar, o sea, como que toda esa sensación de uno sentir también ayuda como a clarificar un poco realmente lo que quiero transmitir en la imagen o lo que quiero transmitir en el diseño. La iluminación súper clave, y estamos hablando de la iluminación, digamos, en el set. Puede ser en un set que ya tengamos debidamente con toda la logística construido, armado, o puede ser un exterior. Pero tenemos que saber muy bien, digamos, de la parte técnica, cómo es el comportamiento de la luz, todo ese lenguaje que yo me imagino que muchos de los que están aquí también ya dominan y manejan, pero sí es importante contar con todas las herramientas técnicas que nos ayudan a clarificar y saber cuál va a ser mi intención en la iluminación, porque cada uno de estos puntos juega un papel súper importante al momento de saber qué es lo que yo quiero transmitir en la imagen. La escala de planos, o sea, el arte de encuadrar, cómo yo desde mi ojo, desde mi perspectiva, quiero, puedo y deseo transmitir a través de un encuadre, ese manejo, digamos, técnico también del lenguaje de los planos, o sea, si yo quiero un plano cenital, si quiero un plano medio, pero también yendo un poquito más allá, o sea, digamos, la idea también un poco es no ser tan rígido y ver de qué manera, si conozco esas técnicas, esos valores, digamos, en los planos, también cómo puedo proponer y cómo puedo romper un poquito con eso, ¿no? Lo del set, que ya lo hablamos, y una parte súper importante también es todo este lenguaje, digamos, técnico, nos ayuda mucho, pero yo considero que también hay un lenguaje visual que nos debe sumar a la realización de la producción. Entonces, me explico un poco. O sea, digamos que hay una parte técnica que debemos de saber manejar muy bien nosotros como fotógrafos, pero también cuál es mi intención y cuál es mi idea a la hora de comunicar con esa imagen. Yo qué quiero decir, y todo eso representa unos códigos, digamos, desde el color, desde la psicología del color hasta la armonía del color. Yo qué pretendo decir. Entonces, digamos que todo ese lenguaje visual, o sea, es realmente el que me va a compensar esa parte técnica y el que me va a ayudar a equilibrar un poco, no solamente que la foto quede bonita, que quede bien encuadrada, que quede con unos colores armónicos, sino que transmita desde lo visual, o sea, una idea, un concepto y sobre todo que despierte una sensación o algo que yo quiera transmitir en su momento. Entonces, eso sumado, por ejemplo, yo le llamo sensibilidad al buen gusto. Entonces, digamos, sumemos cada uno de estos puntos y vemos, digamos, o empecemos a decantar cosa por cosa realmente si me gusta o no me gusta, qué pongo y qué no le pongo. O sea, y a partir de ese proceso, yo empiezo como y también con los referentes lógicos, empiezo a tener como una sensibilidad a decir, para esta idea definitivamente me sirve esta parte, pero para esta otra ya no me sirve. O este color ya no me funciona, o esta textura ya no me funciona, y así, digamos, en ese sentido empezamos como a jugar un poquito y experimentar un poquito con la creatividad. O sea, que la creatividad no es más que también coger de todo un poquito, conocer de todo un poquito, saber, digamos, en su momento también tiene que ver con lo que me gusta, o sea, definitivamente. Y esta frase, por ejemplo, pues me pareció bien curiosa, por ahí la he escuchado varias veces del señor se me va el nombre. Bueno, ahorita se dice, los buenos artistas copian, los grandes realmente roban. Esto es bien interesante, o sea, porque el señor acá, Es Tarantino, Picasso, Picasso. eso, Picasso, y lo tenía anotado. Eh, es bien curioso porque, digamos, como les decía, volviendo un poquito al lenguaje del cine, Tarantino en sus entrevistas les preguntan muchas veces
que si él le gusta rendir muchos homenajes. O sea, dice, no, y él dice, no, es que yo no rindo homenajes, yo robo. Entonces es chistoso porque él literalmente roba planos, roba personajes, roba placas de carro, o sea, roba frases, roba vestimenta, un sinnúmero de cosas, pero que dentro de su estructura narrativa, y lo pongo como ejemplo porque, digamos, a mucha gente no le gusta Tarantino, pero a mí lo que me parece chévere, a mí sí me gustan todas las películas de él, por ejemplo, y me gusta mucho la estructura narrativa de él. O sea, sabemos que en el cine está la presentación, el nudo y el desenlace, pero digamos, él rompe un poco con toda esa estructura narrativa y lo que hace es configurarlo, lo reconstruye y lo plantea en un lenguaje propio totalmente suyo, o sea, totalmente estilizado. Entonces, digamos, vemos que en ese sentido lo que decía anteriormente, o sea, si yo conozco de algo, cualquier cosa, ya en cualquier campo, o tengo referentes de cualquier campo, por ejemplo, puedo sencillamente coger ese conocimiento y reinterpretarlo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los estilos de la película Kill Bill Volumen 1 del año 2003, la de abajo es Samurai Fiction de 1998, o sea, Pulp Fiction de 1994 y El beso mortal de 1955. Entonces, en ese sentido, vemos que nada viene de la nada. O sea, yo tengo que partir de algo para empezar a estructurar una idea, para empezar a pensar creativamente, digamos, en algo que quiero hacer desde una fotografía o desde un diseño. Y también algo de lo que, por ejemplo, me gusta a mí observar mucho. O sea, yo soy un amante de la historia, o sea, me gusta mucho ver historia. Y en especial soy como muy amante de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en todo su sentido y desde todo punto de vista. Me gusta, digamos, cada que sale una película de la Segunda Guerra Mundial, me gusta verla porque me gusta analizarla desde la psicología, desde el color, desde el director, desde los actores, desde la historia que hay detrás. Y aquí, por ejemplo, hay una historia bien particular, bien chévere, que no sé si algunos de pronto la sabían, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a invadir, cuando las tropas de los aliados llegaron a Normandía, resulta de que pues, el señor Hitler ya estaba un poquito estresado porque ya sabía que se venían los aliados, pero para hacerles una jugada maestra y los aliados cogieron, llamaron a los maestros del cine de Hollywood y les dijeron que les ayudaran haciéndoles tanques, jeeps, armamento, aviones en inflables, o sea, en muñecos inflables literalmente. ¿Con qué sentido? Con el sentido de que fueran y los colocaran en una playa para que los nazis, los aviones de reconocimiento de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, cuando estuvieron haciendo las tomas fotográficas aéreas, se fueran convencidos que los aliados estaban entrando por ese lado de la costa. Y resulta que fue un engaño, que Hitler a nomás les llevaron las fotos. O sea, él pensó que realmente la tropa de los aliados iba a llegar por ese lado y dispuso todos sus batallones por ese lado. Entonces me parece un dato como curioso de la historia, sobre todo desde la fotografía, cómo lo hicieron. Otra parte, digamos, súper importante en el hecho de alimentar el conocimiento y de uno estar, digamos, alimentándose de muchas disciplinas que no necesariamente nosotros como fotógrafos lo que hacemos es, y pues debe ser así, conocer las disciplinas afines al arte, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte, con la escultura, con la pintura, y hay que saberlos, hay que conocerlos, hay que saber toda esa parte. Pero también esas otras disciplinas nos ayudan un poco a despertar como esa curiosidad, ese conocimiento, ese lenguaje, y algo que me parece chévere a mí, por ejemplo, en mi caso es meterme en otras disciplinas donde de pronto yo ni sé qué significa tal cosa o cómo se llama tal otra, pero tratar de entender para saber, digamos, de qué se trata y como que tratar de experimentar y conocer un poco. Entonces, desde la ciencia, por ejemplo,
No sé si ustedes sabían que las fotografías del espacio son en blanco y negro. O sea, ¿por qué? Pues lógico, por este gran campo donde, digamos, no habría un artefacto o no existen las condiciones necesarias donde el espectro de luz RGB, digamos, se compone, logre uno, o sea, ver las fotografías en color. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría, casi todas las fotos, digamos en su mayoría, son blanco y negro. Predomina mucho el color rojo en el espacio, pero ¿qué hacen, digamos, los científicos con unos software y con unos equipos y unos programas especiales? Ellos colorizan las fotos. Cogen mediante, por ejemplo, al oxígeno le determinan un color, al hidrógeno le determinan otro color, y mediante esa colorización que ellos hacen con equipos súper especializados, es generar las fotos súper bonitas que nosotros vemos del cosmos. Digamos, ese es un dato curioso que yo no sabía, o sea, y pues me pareció como interesante. Otra parte súper importante es la arquitectura, por ejemplo, conocer todas las tendencias de la arquitectura desde la antigüedad, desde los arquitectos también, digamos, de la parte europea, o sea, todos estos revolucionarios de la arquitectura, también, ¿por qué? Porque todos esos procesos creativos, digamos, o sea, le ayudan a uno como también a despertar un poco de cómo se hicieron las cosas y cuáles fueron, digamos, esos materiales que realmente funcionaba, que no funcionaba y cómo se trasladaban, digamos, a otras disciplinas para poder generar ese nuevo conocimiento. Entonces, digamos, también otra parte que me gusta mucho, y esto lo llevo haciendo hace algunos años, es ver, o sea, programas de comida. O sea, para mí es, no sé, como que me empezó a interesar y dije, ve, por aquí puede haber algo chévere. Y digamos, ahorita último me dio un programa súper chévere que se llama como la historia de los tacos, algo así, pues, de comida mexicana. Pero entonces a lo que hoy es, digamos, ver esas diferentes formas de preparación de la comida, cómo juegan, digamos, las texturas, los colores, las formas, las tradiciones, lo que hay detrás de toda esa preparación y sobre todo cuando pasan de generaciones en generaciones y las nuevas desde, digamos, una comida clásica y cómo va evolucionando hasta una comida contemporánea. Entonces, ayuda como a despertar, digamos, en mi caso, un poco la curiosidad y empezar como a experimentar un poco con qué puede haber por ahí. Por ejemplo, yo siempre me pregunto qué pasa si, o sea, cojo de aquí, cojo de acá y empezar como a jugar un poquito con eso. Y hay otro punto bien importante, digamos, que es la calle, que es la cotidianidad, que es la realidad. O sea, yo creo que no hay nada más como enriquecedor que salir a la calle y tener contacto con la gente, conectarse, untarse, caerse, no sé, o sea, sentir el clima, experimentar, digamos, toda esa sensación que uno puede vivir en la calle es súper importante. Y en ese sentido, yendo, por ejemplo, acá en Bogotá, yo monto todos los domingos ciclovía con mi esposa, íbamos por toda la carrera séptima, que es una de las calles principales de acá de la ciudad de Bogotá. Y volviendo al tema básico, un momento de observación, encontré a estos personajes. Entonces me llamó mucho la curiosidad, o sea, siempre los había visto ahí, o sea, yo siempre veía, y creo que a todos nos ha pasado, siempre vamos por la calle y los vemos y hasta les damos monedas y parece, o sea, un detalle bonito, pero digamos en mi caso yo nunca me había atrevido como a observarlos detalladamente y de pronto lo que me llamó la atención era que, o sea, que sus trajes eran tan perfectos, tan llamativos, los colores súper bonitos. Y dije, bueno, o sea, por aquí puede haber algo interesante y quise arriesgarme un poco a hacerles unas fotos. Entonces, lo primero que hice fue hacer un registro con mi celular. Al domingo siguiente fui, tomé las fotos y vi que podía haber algo interesante con ellos. Entonces, después al domingo siguiente fui, pero ya con mi cámara, con la reflex, y
empecé a hacer registro. Pero ¿qué pasaba? Cuando empecé a hacerlo el registro, resulta que como la calle Séptima es una de las avenidas principales, entonces hay mucho turista, hay mucho transeúnte, hay mucho vendedor, hay mucho deportista. Entonces es todo un caos visual. Entonces al tratar yo de hacer el registro fotográfico, veía que no podía hacerlo como yo quería. Entonces, algo que, por ejemplo, dentro de mi trabajo y mis proyectos me gusta es controlar todo. O sea, me gusta, o sea, puede sonar un poquito, digamos, drástico, pero me gusta controlar la luz, me gusta controlar la escenografía, me gusta que como que todo quede en su puesto, como que tener esa particularidad para poder así llegar, o sea, a lo que a mí me gusta o a lo que yo espero en el proyecto. Entonces decidí abordar a estos personajes ya individualmente, después, digamos que no volví después de un tiempo, ya después me acerqué a ellos y empecé a preguntarles y les dije y les comentaba que quería hacerle un proyecto fotográfico y que quería saber si de pronto ellos estaban interesados. Entonces, lo bonito es que, o sea, ninguno me dijo que no, o sea, todos fueron súper amables y en ese sentido nació este proyecto que lo titulé Colores Invisibles, retrato de una identidad oculta. Entonces, me los llevé para un set, o sea, me los llevé para el estudio. Entonces allá los dividí en dos grupos. Lo bonito del cuento es que cuando ya uno encuentra esa cercanía con ellos y ya, digamos, no estoy en la calle y no estoy, digamos, con tanta gente y ellos sobre todo, pues yo estaba interrumpiendo un momento de su trabajo en la calle, entonces no les quitaba tiempo y más bien les propuse llevarlos al estudio. Había un momento ya más de cercanía, entonces allí empezamos a hablar, ellos me empezaron a contar pues ya historias de su vida. Él, por ejemplo, se llama Vladimir, es de Venezuela, ellos mismos hacen sus trajes. Eh, por ejemplo, algo que me llamó la curiosidad también es que muchos de los trajes son hechos con cosas recicladas, o sea, cosas que encuentran en la calle. O sea, para mí son unos artistas y de hecho considero que el proyecto y las fotos, o sea, es de ellos, son ellos. O sea, yo realmente lo único que hice fue disparar la cámara, pero todo el trabajo que me parece súper lindo y súper bonito es de ellos. Él, por ejemplo, se llama Gustavo, tiene 45 años. Él, por ejemplo, también es de Venezuela. Este es un caso bien, bien particular porque cuando yo le comenté pues que quería hacerle la foto, digamos que estaba un poquito como ajeno y no entendía por qué quería hacerle una foto en un estudio. Entonces yo le expliqué más o menos que era un proyecto personal, que de hecho no tenía ninguna intención lucrativa. Y pues también sentí que debía ser respetuoso de mi parte pagarles por ese trabajo. Entonces, Alejo, ¿vamos bien? O sea, Alejo, ¿me escucha? ¿Aló? 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 Hola, Sí, ¿me ¿todo está escucha? bien? Sí, sí, Sí. sí, estamos ¿Va en muy vivo. bien? Vas bien, vas bien. Ah, ok, perfecto. Hubo como Sí, un problema con la red, bueno, no sé, pero vamos perfecto, estoy revisando. ok, listo. Entonces, en este sentido, le estaba contando de Nate Besson, pues un personaje súper querido, o sea, él de hecho en este proyecto hace dos personajes, que el otro es súper lindo también.
Y resulta de que, o sea, me contó algo de su historia, pero después quedamos de hablar más para seguir conociéndolo, pero cuando le comenté a algunos amigos de él que me dieran el número para localizarlo, no lo volvieron a encontrar, o sea, se perdió. Después estuve detrás como intentando contactarlo como 15 días y no, creo que regresó a Venezuela. Ella, por ejemplo, en el momento en que tomé las fotos, tenía 15 años. Esta foto las tomé hace alrededor de 2 años y es la novia también del primer personaje que conté. Entonces, todos ellos tienen, o sea, la gran mayoría son venezolanos, o sea, están en Bogotá alrededor de 3 y 4 años. Y lógico, vienen acá a la ciudad por las condiciones que, pues, que no son las mejores allá en Venezuela. Pero vemos, por ejemplo, cómo esa apuesta y ese querer hacer cosas, digamos, no les impide como tener ese, que para mí es como súper clave y súper bonito, ese grado de sensibilidad en el arte y cómo ellos, digamos, se apropian, o sea, diseñan sus trajes. Digamos, Alex Silva es de acá de Bogotá, también son súper guerreros. La gran mayoría, o sea, todos, por ejemplo, eh, lograron terminar sus estudios, pero las condiciones laborales, digamos, las empresas me contaban, no le lograban dar trabajo y no conseguían algo pues que realmente les diera para sobrevivir. Entonces, por eso, de alguna manera se la tenían que rebuscar y empezar a hacer otras profesiones. Entonces, por ejemplo, Alex, él unas temporadas está acá en Bogotá haciendo de minero, pero otras veces cuando no le va muy bien viaja por diferentes ciudades de Colombia y otras veces se va fuera del país a ver qué puede conseguir. Él, por ejemplo, también es de Venezuela. Cada uno de los detalles que vemos en el traje también los consigue en la calle. O sea, tuve la oportunidad de ver él cómo los pintaba en su mismo puesto de trabajo, o sea, y los arreglaba. También hizo como un mini de él, o sea, hizo como un muñequito pequeñito igualito, este bien particular porque a él le gusta bailar. Él en la noche, por ejemplo, se pone unas luces y empieza a bailar y pues le baila a las mujeres, o sea, pues no tocándolas ni nada por el estilo, sino que es parte de su show y es lo que a él le gusta. Y es alto, o sea, mide como alrededor de casi 2 metros. Y resulta que una vez me contó que la policía le prohibió que bailara, o sea, él ya no podía, que podía estar ahí parado, pero no podía seguir bailando que porque la policía le prohibió. Y de hecho después lo que hicieron fue ponerles una serie de reglas y que para poder estar en la calle tendrían que estar con unos permisos especiales de la alcaldía. Entonces, como que las puertas se les cierran por muchos lados, pero ellos siguen intentando, digamos, y siguen queriendo como apostarle a su arte y, digamos, la séptima me parece una calle súper linda, súper mágica. Yo cada que voy encuentro algo interesante y si tienen la oportunidad de visitarla, se la recomiendo. Y, por ejemplo, algo que es bien particular es que, y después de analizar un poco estos personajes, digamos, por sí solos, si ellos sin ese traje se pusieran simplemente por toda la séptima a pedir plata, nadie les daría plata. Entonces, ellos de cierta forma tienen que asumir otra identidad para poder ganarse el sustento de cada día. Entonces, digamos que esa parte de la identidad me puso como también a reflexionar un poco y sobre lo que nosotros realmente asumimos al momento de estar en un contexto. O sea, eso nos pone a pensar, o me pone a pensar, si nosotros, y creo que a mí me ha pasado, creo que a más de uno nos ha pasado, si nosotros asumimos una identidad según el contexto. Y en este caso, ellos tuvieron que asumir otra identidad para poder ganarse el pan de cada día, para poder llevar algo de alimento a sus casas. Este, por ejemplo, uno de los personajes que más me gusta, tiene 63 años, Luis Antonio. El hijo de él es él, Yarit.
Entonces la historia de ellos es bien bonita porque resulta de que el señor me contó que él es de Manizales y él crió a su hijo, o sea, su hijo literalmente creció en las calles. Pero cuando me hice la expresión, él lo hice con un sentido muy orgulloso porque eh, cuando uno escucha que creció en las calles, el pensamiento por lo general es un pensamiento negativo, ¿no? Es una persona que realmente tuvo malos hábitos, que es violento, que es ladrón, bueno, un sinnúmero de cosas negativas. Pero me contaba que él, por ejemplo, a su hijo, a él lo abandonó su esposa, a su niño de muy chiquito, y él lo que hacía era, como era vendedor ambulante, en una caja de frutas, lo colocaba al lado, ahí le organizaba una cunita mientras él se dedicaba a vender otras cosas en la calle. Entonces, literalmente, lo bonito del cuento es que Yarit, él ya está en la universidad. Esta foto, como les digo, fue hace 2 años, yo creo que ya debe estar terminando ingeniería de sistemas y trabaja en la calle con el papá y los dos, o sea, se complementan. Él también es de Venezuela, también es como un homenaje me contaba que en Venezuela, pues en la minería en su momento fue muy, muy fuerte, entonces que la economía estaba bastante en auge en ese sentido, por ese lado. Entonces es como un homenaje a los mineros de Venezuela, pero que ahorita con todo lo que está pasando, pues que realmente la economía por ese lado fue, o sea, ya no existe. Este es el mismo que les conté del soldado, o sea, Naverson. También me recuerda mucho a The Blue Man Show, o sea, unos personajes que son bien interesantes también, que hacen un show bien súper lindo. Y aquí está Jared y el papá, o sea, los dos tienen este show en la calle donde todos recordamos la película Alien versus Depredador, pero lo bonito del cuento es cómo el papá y el hijo empiezan ahí como a meterse en el cuento de la película, pero también a la vez es como una lucha de ellos dos en la calle, o sea, y por el sustento de cada día, pero lo más bonito del cuento es ver cómo, digamos, ese apoyo entre ellos dos solos, porque pues me cuenta que, o sea, él nunca se volvió a casar, o sea, lograron salir adelante y su hijo ya va terminando la universidad. Entonces aquí unas foticos del making. Ese día, pues después de la sesión fotográfica, le dije, bueno muchachos, los invito a comer, vamos a comer y a tomar algo. Y ese día nos fuimos cerca ahí al estudio, los invité a tomar unas polas. Y por este otro lado, ya finalizando un poquito, en época de confinamiento, pues que todos nos tocó esta rara situación. Estaba yo en mi apartamento, terminando una jornada laboral normal y pues me destapé como una cerveza y empecé a dejarla ahí como en una barrita que tengo en la cocina. Entonces dije, bueno, en ese sentido, esto me puede servir para la charla y y en ese momento de inspiración, por ejemplo, en un proceso creativo también, o sea, lo cotidiano, lo que nos está pasando, lo que nos acontece o lo que nos aflige en su momento también puede ser un momento de inspiración y ver que, digamos, dentro de ese proceso creativo puede ser normal, ¿no? Y cómo empezamos nosotros como a experimentar y a sentir las cosas y sobre todo a ver de qué forma queremos transmitir, digamos, eso que estamos sintiendo. Entonces, algo, por ejemplo, que siempre le apuesto mucho es a la prueba y el error. O sea, siempre trato de que un proyecto esté, digamos, en estado de bocetación, en un estado ya de producción, pero ya después, cuando empieza uno a analizarlo, ve que algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionan. Entonces, ese quitar y poner esa prueba y error también hace parte de ese proceso y también puede funcionar. Entonces, digamos que el cuento del reciclaje para mí era ajeno hasta hace algún tiempo y esto sí, quiero ser muy sincero, esto se lo debo básicamente a mi esposa porque ella sí tenía la cultura, pero no, yo no lograba todavía como impregnarme esa cultura. Tuvo que pasar esto, digamos, lo del confinamiento para
a través de simplemente empezar a observar una lata de cerveza y empezar a analizar ciertas cosas, dije, bueno, pero ¿qué puede haber por aquí de interesante? Entonces, en este sentido, nació este proyecto ahorita en época de confinamiento que se llamó o se llama Armonía y Reciclaje. Y básicamente lo que hice fue con la basura, digamos, tenemos la basura normal, o sea, donde ponemos los residuos orgánicos, pero en la parte de atrás del apartamento tenemos una bolsa donde clasificamos todo lo que se recicla. Entonces, cuando yo estaba en ese momento tomándome una cerveza y ya empezaron a haber varias cervezas, pero ya después había también un paquete de papitas. Entonces dije, ¿por qué no puede haber algo interesante por aquí? Entonces cogí toda la bolsa del reciclaje, la traje a la sala de mi casa y la tiré ahí y empecé a ver qué podía haber con esto. Entonces, sencillamente lo que hice fue coger y empezar a tirar cosas y a tirar cosas y a fotografiar y a registrar. Pero vi que pronto podría haber algo más interesante, entonces me puse a analizar un poco y vi que el color también podría funcionar en este sentido. Entonces empecé a combinar las cosas por colores. Entonces, si vemos, por ejemplo, el naranja, el rojo, el azul, el verde, entonces empecé a ver como una armonía en el color que dije puede ser interesante, pero digamos más allá del pensamiento y de lo estético y de lo bonito de la foto, es, es como pues, como una pequeña reflexión acerca de, digamos, cómo también lo que nosotros consumimos, la basura que generamos, que la tenemos en nuestra casa, ¿por qué no puede sencillamente ser parte de la decoración de nuestro hogar, ¿no? O sea, es como una reflexión a la que llegué y dije, cómo cada uno de esos elementos del reciclaje, o sea, puede sonar algo tonto, puede sonar algo irracional, pero todo eso que vemos ahí, por ejemplo, todo eso, este es mi cuarto principal, todo lo que está ahí, o sea, es basura de menos de un mes. O sea, y así se genera mucha más. Entonces, digamos que con esta foto empezó el proyecto, que ahí fue donde empecé a ver que podría ser como algo interesante, empezar como a explorar, a experimentar un poco con cosas, con el reciclaje, con la basura, y ver de qué forma podía, digamos, desde una puesta en escena y desde el color y desde, por ejemplo, si notan un poquito, me gusta un poco jugar con las líneas en la fotografía. Entonces dije, puede haber algo interesante y puede haber algo chévere. Entonces, como cada uno de estos elementos, por ejemplo, a partir de una reflexión personal y que en mi caso, por ejemplo, yo no lo hacía, o sea, yo veía que mi esposa lo hacía y ahorita digo, realmente sí es más un tema de conciencia desde la casa, es un tema más de reflexión desde uno mismo y no por querer aparentar o por querer mostrar que estoy haciendo algo por cambiar el mundo, sino como cosas tan básicas y tan sencillas que nosotros mismos compramos, que nosotros mismos generamos, lo podemos hacer. Entonces, como ya finalizando una pequeña reflexión digamos, el papel cartón se demora un año en descomponerse. El aluminio se demora 10 años. El plástico, 150 años. Y el vidrio, hasta 4000 años. Entonces, digamos, un poco más allá de sorprenderme y de generar como esa ansiedad, esa inquietud, dije, bueno, o sea, creo que también se pueden hacer pequeñas acciones y pequeñas cosas, como le decía anteriormente, desde la casa, desde nuestro propio ser, y que muchas veces, o sea, es tan simple y tan sencillo que no lo vemos o que no lo queremos hacer también sencillamente por pereza. Entonces, por ejemplo, ahorita yo lo que hago es, digamos, una lata de atún,
O sea, normalmente lo que hacía era sacar el aceite y tirarlo por la rendija del lavaplatos. Ahorita lo que hago sencillamente es una bolsita, se echa el aceite para no tirarlo por la rendija y lavar la lata de atún o cualquier lata de este estilo que tenga comida, porque digamos que ahí hay dos pequeñas acciones súper sencillas, o sea, súper básicas, y es que cuando uno coge el atún, lo destapa, se lo come y lo tira de una a la basura o lo tira a la bolsa de reciclaje, pues sencillamente se va a contaminar con todos los otros elementos que están ahí alrededor y va a ser un trabajo más dispendioso para la gente que va a hacer la recolección o sencillamente, digamos, los perritos que están afuera, que eso sí lo leí hace como una semana en Facebook, que se alimentan de la basura que uno deja precisamente en la calle y se pueden dañar la boquita, lo que sea. Entonces, digamos que son acciones sencillas, por ejemplo, cuando compramos la carne viene también, que uno la saca, entonces la carne, las bolsas quedan llenas de sangre o con grasa, sencillamente cojo y le doy una jugadita con agua y jabón, la dejo secar y después va a la bolsa del reciclaje. Entonces, que digamos que en este sentido, o sea, son pequeñas reflexiones que de nosotros como comunicadores visuales, digamos, de pronto generar un poquito de conciencia a través de algo tan sencillo y tan básico, sin ninguna pretensión, porque esto es sin ninguna pretensión, sencillamente, más como lo planteo yo desde la visión del proyecto, es generar, digamos, algo más a conciencia desde uno mismo y desde nuestra propia casa. Y en este sentido, muchas gracias. Listo, Norman. Excelente lo que nos acabas de mostrar. Espérate un segundo, estoy cuadrando aquí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en tu conferencia con el Cali Photo Fest? Bien, súper chévere, bien Bueno, interesante. no, en lo personal me encantó lo que alcancé a ver de tu trabajo. Yo no lo conocía, pues hemos estado trabajando, pero no me había puesto como a buscar esto precisamente por pues, todo lo del Cali Photo Fest. Entonces, genial ver que estamos con personas tan tesas. Te cuento que en el chat hay muchos comentarios pues de saludos, de agradecimientos, de mensajes positivos y estoy tratando, bueno, aquí está, viendo si me cargaba. Te dice, por ejemplo, Carolina Guerrero Camacho, interesantísimo lo del reciclaje, mezclas dos cosas con lo creativo. Maribel Rengifo te dice la supervivencia por medio del arte, lo cual, pues bueno, me parece que le da una nueva capa a lo que estabas haciendo. Sí. Y en general, las personas te felicitan, Maribel te dice súper, Isabela Romero Rengifo te dice genial, Diego Fernando Rodríguez Salinas dice gracias por mostrar tu trabajo. Y pues yo los invité a que hicieran preguntas, pero yo creo que fuiste, como son tus fotos, claras y contundentes. Sí, Entonces, más chévere. bien, de pronto, si nos quieres contar algo más, o qué, o ya estamos con todos los detalles. No, pues básicamente creo que lo bonito, digamos, de lo que estaba mencionando es nosotros que somos comunicadores visuales, o sea, creo que tenemos una herramienta bien fuerte, bien potente para, desde todo ámbito, ¿no? No solamente estoy hablando desde la parte del arte o de la cultura, sino de visibilizar muchas cosas. Como decían, por ejemplo, el sábado que estuvieron premiando a los chicos del photobook, que por ejemplo hay un proyecto también que me pareció bien interesante que fue el de la visibilización de estos personajes que abusaban de las mujeres, por ejemplo, que es un tema pues bien complejo
y ver cómo una herramienta tan potente como la imagen puede transmitir y ayudar, ¿no? A comunicar y a denunciar también, sobre todo, que creo que debe ser un poquito como lo valioso. Norma, mira que aquí yo creo que las personas se empezaron a emocionar, ya como que dijeron, no, ya me voy, entonces ahí sí. Pero dice Edward Newman Castillo Palacios. Hola Norman, excelente trabajo. Aplaudo esa labor de reciclaje que iniciaste. ¿Qué ejercicio mental haces cuando consideras que se agota la creatividad? Gracias. Sí, ese es súper, ese momento nos llega a todos, ¿sabes? Y digamos nosotros que estamos muy metidos en el día a día con generar ideas, hay momentos de bloqueo todo el tiempo. Entonces, por lo general, lo que siempre hago es dejar descansar el proyecto, lo que estoy haciendo, la foto, el diseño, y si puedo retomarlo en unos días, 2, 3 días o un poco más, lo hago. O si no, pues cuestión de horas y salir y desconectarse totalmente del proyecto, a tomarse un café, a dar una vuelta al parque, a hacer otra cosa totalmente diferente que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo, porque esos momentos de bloqueo llegan todo el tiempo. Entonces, una forma de descansar, entre comillas, digamos ahí el proyecto y ese bloqueo es desconectarse. O sea, sencillamente cuando uno siente eso, dice, no, aquí ya, y a mí me pasa todo el tiempo, aquí ya no pasa nada, chao, me tengo que ir y lo dejo ahí. Y ya cuando uno vuelve y lo retoma, o sea, y analiza, ve que realmente sirve, ese tiempo sirve y se pueden realizar nuevas cosas y se puede llegar inclusive hasta replantear muchas otras. Entonces, digamos que es clave como ese momento de pausa. Listo, listo, Listo. Norma. Nosotros, pues, bueno, aquí hay una pregunta, ya estaba yo tirando cierre. Marta Isabel, nuestra directora y pues nuestra amiga, te pregunta, Norman, ¿tú aplicas psicología del color en tus proyectos? Claro, siempre, como decía al principio, digamos, hay una parte súper importante, digamos, en cuanto al manejo del color y es, digamos, lo que tiene que ver con la armonía del color, o sea, manejo, digamos, de colorimetría, manejo de contrastes, manejo de, digamos, los colores análogos o los colores monocromáticos, o sea, toda esa parte de armonía es súper importante porque eso también me transmite, digamos, la idea que yo quiero. O sea, si yo quiero un tono más fuerte o quiero generar un contraste o quiero, digamos, hacer sentir algo mediante el color, o sea, lógico que hay que tener algo de ese conocimiento y, digamos, algo que me parece bonito del lenguaje en el cine es eso, que el cine apela mucho a esa psicología del color y esos códigos visuales que lo dejan ahí a uno como pensando. Entonces, ahí como para cerrar y no alargarme mucho, hay una historia súper bonita de la lista de Children, que yo sé que se las han visto, que por ejemplo pasa una niña de rojo, o sea, toda la película es en blanco y negro y pasa una niña de rojo con como una túnica roja por toda la película. Y es, digamos, cuando uno se pone a analizar y se pone a leer también, porque esas son como visiones y apuestas de códigos visuales del director, era un poco también como esa incapacidad y a la vez como la intolerancia, pero también a la vez como esa indiferencia que tenía la gente del resto del mundo y que no veían lo que estaba pasando en Alemania. Entonces, digamos que esa psicología, digamos ahí también como en ese momento de, digamos, del estilo del director, le aporta un punto súper importante. Entonces, digamos que pues yo no lo hago tanto en ese nivel, pero sí me gusta, digamos, que mis proyectos desde el color tengan un sentido, tengan una propuesta. Y eso es. Bueno, Norman, te cuento que yo creo que yo te podría decir que tenemos, no sé, 100.000 personas viendo este en vivo y no te emocionaría tanto como la noticia que te voy a dar y es que por aquí en el público tenemos a Yolanda Orejuela, que creo que es tu mamá.
Entonces me parece muy lindo, le mando un gran abrazo a Yolanda de parte del festival y pues bueno, Sí. lindo, muy lindo eso. Ay, tan gracias, mami. Muchas gracias. Te mando un besote y un saludo. Doña Yolanda, un abrazo para usted. Te agradezco, Norman, por compartir tu experiencia con todos y todas. Realmente es eso, realmente tu conexión pues, con la cinematografía me parece una muy buena manera de aproximarse a la fotografía para todos aquellos que de pronto no sabemos como por cuál de las aristas podemos empezar o los referentes que podemos encontrar. Eso es un tip gigante que Sí. nos acabas de dar. Y pues bueno, creo que ya en parte de parte del Cali Photo Fest en representación, quisiera agradecerte no solo por la conferencia que nos has dado, el conocimiento que nos has compartido, sino por la gran labor que has hecho como construyendo este equipo, este evento, este festival y todo lo que conlleva la parte de imagen que tiene. Muchas gracias. No, a ti Alejo por la presentación, también a Martica, a Carlos, a todo el equipo de Cámara Expandida, pues realmente, o sea, fue una experiencia bien bonita y pues chévere que me hayan dado la oportunidad de compartir un poco, digamos, lo que estoy haciendo ahorita y pues espero que sigan habiendo muchos más festivales. Así será, que esta versión sea la primera de muchas. Claro. Entonces te mando un abrazo y antes de que se me vaya la gente, les recuerdo, mañana a las 5 de la tarde tenemos a Natalia Campo con la conferencia Con Ojos de Mujer, Representaciones de Género en la Fotografía Feminista Latinoamericana, un tema bastante importante, bastante coyuntural, imperdible. Y bueno, Norman, entonces me despido. Igual, un abrazo a todos. Vale, Bueno, vámonos con el video. Hasta luego para todos y todas. Cali Photo Fest. Yo soy 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 Cali Photo Fest. Soy Cali Photo Fest. ¡Ay, qué buena está! Oye, mira, ven a mozar. Hay más Cali para ver.